Sean bienvenidos a nuestro tiempo de enseñanza. Es nuestro deseo que sus corazones sean animados, confrontados y fortalecidos por medio de la palabra de Dios. Recuerden tener Biblia y apuntes a la mano y sobre todo, corazones dispuestos a oír la voz de Dios. Estamos de nuevo en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 12, considerando el tema Viviendo y amando la buena vida. Esta es la parte número 2. Vamos a leer los versículos para considerar este tiempo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dijimos la semana pasada que la llave que abre este pasaje está en el versículo 10, en la frase el que quiere amar la vida y ver días buenos. Aquí Pedro quiere explicar a sus lectores cómo pueden llegar a amar la vida y ver buenos días. Evidentemente, la sociedad en la que vivimos tiene su propia opinión de lo que es la buena vida. Ellos lo reducen a riqueza, salud, posesiones, sexo, fiestas, prestigio, viajes, todo esta gama de experiencias. Según el mundo, esa es la buena vida. Pero, ¿ese realmente es el camino a amar la vida y ver buenos días? El mismo Salomón, que en algún momento en su vida se convirtió en un hedonista, un amante del placer, llegó a probarlo todo y les recuerdo lo que dijo ahí en Eclesiastés, capítulo 2, verso 17. Odié la vida, porque todo es futilidad, luchar tras el viento. Odiaba la vida y tenía todo lo que nuestra sociedad contemporánea considera la buena vida. Vamos a mirar algunas de las cosas en las que caminó este hombre Salomón, lo que llegó a experimentar él y cómo llegó a odiar la vida. En Eclesiastés 1:12 dice: yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén y me propuse buscar y explorar con sabiduría todo lo que se ha hecho debajo del cielo. Es una tarea penosa que Dios ha encomendado a los hijos de los hombres para ser afligidos. Aquí Salomón dice que él trató de racionalizar, de entender todo lo que existe bajo el cielo para encontrar el propósito de la vida, buscando la buena vida. Versículo 14. He visto todas las obras que se han hecho debajo del sol, y he aquí todo es vanidad y perseguir el viento. Lo primero que aclara Salomón es que la buena vida no se encuentra en los grandes logros en este mundo. Dice: miré todas las grandes cosas que se han hecho, todas las grandes obras, y fue vanidad, correr tras el viento. Versículo 16. Me dije a mí mismo: he aquí, he magnificado y aumentado la sabiduría más que todos los que estuvieron sobre Jerusalén antes de mí. Y mi mente ha observado una gran cantidad de sabiduría y conocimiento, y me puse a conocer la sabiduría y a entender la locura y la necedad.
Me doy cuenta de que eso también es correr tras el viento, porque en la mucha sabiduría hay mucho dolor, y el aumento del conocimiento resulta en un aumento del dolor. Aquí Salomón dice, pensé que la buena vida podría estar en la intelectualidad, y no estaba allí. Me volví más sabio que ningún otro, y allí no encontré ninguna satisfacción. Capítulo 2, verso 1, me dije a mí mismo, ven, voy a probar todo tipo de placer, así que diviértete. Y he aquí también era inútil. Dije, de la risa es una locura y del placer, ¿para qué sirve? Por ese camino tampoco el pobre Salomón encontró la buena vida ni vio buenos días. Capítulo 2, verso 3. Exploré con mi mente cómo estimular mi cuerpo con vino. Es decir, probé el alcohol. Algunos piensan que incluso probó droga y pensando que quizá la buena vida estaba en aquellas cosas. Sin embargo, llega a la conclusión, es vano, es vacío, no hay nada bueno. Dice Salomón aquí en el capítulo 2, dice, pude ver el bien que pueden hacer los hijos de los hombres bajo el cielo en los pocos años de su vida. Y tampoco. Es decir, las buenas obras, hacer buenas cosas, tampoco trajeron la satisfacción plena a la vida de Salomón. Mire el versículo 4 del capítulo 2. Probó el materialismo, dice, agrandé mis obras, construí casas para mí, planté viñedos, hice jardines, parques para mí. Planté en ellos todo tipo de árboles frutales, me hice de estanques de agua para regar, un bosque de árboles en crecimiento. Compré esclavos y esclavas. Tenía esclavos nacidos en casa, tenía rebaños y manadas más grandes que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y me amontoné para mí plata y oro y el tesoro de reyes y provincias. Me abastecí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres de concubina. Salomón dice, probé posesiones, placer, sexo, intelectualidad. Y la pregunta es, ¿lo encontraste, Salomón? Mire el versículo 10. Y todo lo que mis ojos deseaban, no lo rechacé, ni le negué a mi corazón ningún placer, porque mi corazón estaba complacido por todo mi trabajo, y esa fue mi recompensa por todo mi trabajo. Así que consideré todas mis actividades que habían hecho mis manos, y el trabajo que había realizado, y he aquí, todo era nada. Eso significa la palabra vanidad, vacío, nada. La buena vida no estaba en ninguna de esas cosas. Aquí está el hombre más rico del mundo, más sabio, con más mujeres, con más sexo que haya vivido. Nadie lo habría superado en sabiduría, posesiones ni experiencias de placer. Pero su conclusión, no estaba ahí la buena vida. Tampoco vio buenos días. Capítulo 4, verso 2. Miremos este triste comentario acerca de su vida. Así que felicité, dice Salomón, a los muertos. Eso raya con algo morboso. Felicité a los muertos que ya estaban muertos, más que a los vivos que estaban vivos. Pero mejor que ambos, que el muerto y el vivo, es el que nunca existió. Esto es algo deprimente. La pregunta es, ¿qué es la buena vida? ¿Qué la brinda? ¿Qué la proporciona? ¿Qué es lo que le da ese sentido de realización? Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 3, y lo vamos a averiguar. De nuevo, versículos 8 hasta el 12. Vamos a recordar, dijimos, y como acabamos de leerlo, del hombre que lo experimentó, Salomón, la buena vida no depende de las posesiones, pero depende de la actitud. Es una cuestión de cómo enfrenta la vida, de actitud, de cómo piensa. Recuerde que los lectores a quienes escribe Pedro no están viviendo esta vida llena de opulencia que
experimentó Salomón. Estaban sufriendo, eran perseguidos. Y ellos, al escuchar estas frases de Pedro, creo que pusieron mucha atención para escuchar su respuesta. Esto es muy importante, no solo para esos lectores de aquel día, sino para nosotros. Entonces, dijimos que para llegar a amar la vida y ver buenos días, empezamos con la actitud correcta. Lo estuvimos estudiando en el versículo 8, donde dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables o humildes de espíritu. Y Pedro dice que todo creyente encontrará una vida rica, abundante y gratificante si llega a tener la actitud correcta, la actitud mencionada en el versículo 8. Si es conciliador, si hace la paz, si es comprensivo, si llega a acercarse al que sufre y al que está alegre y se identifica con ellos, si llega a servir sacrificialmente con amor, si es tierno, compasivo, bondadoso, misericordioso, y todo lo hace con humildad. Pedro dice, si tiene ese tipo de actitud, va a vivir y amar la buena vida. No depende de lo que posee, depende de su actitud frente a la vida. Y hoy vamos a considerar el segundo aspecto. Primero dijimos la actitud correcta y en segundo lugar las acciones correctas. Necesitamos tener la respuesta correcta, versículo 9. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino dando una bendición. Porque fuiste llamado con el mismo propósito de heredar una bendición. Qué gran versículo que nos va a ocupar esta noche. Pedro dice que no importa el trato que usted reciba, no debe dar lugar a la venganza. Y de esa manera amará la vida y verá buenos días. Pedro les dice a sus lectores y a nosotros que además de la buena actitud debemos actuar correctamente, dar la respuesta correcta. Quizá pueda ser perseguido, rechazado, angustiado, afligido, tentado, probado. Puede que haya recibido abusos de manera injusta. Puede que sea tratado injustamente como los cristianos a quien Pedro dirige su carta. Pero la respuesta correcta es no tome represalias. Eso es el resumen del versículo 9. No a la venganza, no a la represalia. Dicho simplemente, no devolver mal por mal. Esa frase en griego realmente es una palabra y aquí se usa como un imperativo, es un mandamiento. Podría traducirse: deja de devolver mal por mal. No haga eso y si lo está haciendo, deje de hacerlo, es lo que dice Pedro. La palabra aquí mal implica de mala calidad o con una mala actitud o disposición. No es solamente un acto, es maldad interna. Y cuando alguien lo trate con una maldad arraigada, con mala actitud, mala disposición o perversa, no a la venganza. Debe decir no a esa tentación de vengarse. Este es un principio espiritual básico. Si miramos Mateo capítulo 5, verso 38, el Señor dijo: habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Y les aclaro que este no es un versículo que invitaba a vengarse, simplemente buscaba la justicia. Si le sacaban un ojo, él debía perder un ojo. Si le cortaba la mano a alguien, a él se le debía cortar la mano. Si asesinaba a alguien, él debía morir. Eso es lo que quiere decir ojo por ojo y diente por diente.
Sigue diciendo el Señor Jesús, pero yo les digo, no se opongan al que es malo, sino que a cualquiera que les dé una bofetada en la mejilla derecha, ¿qué? Vuélvanle también la izquierda. Si alguien quiere demandarte y quitarte la camisa, déjale también tu abrigo. Al que te obligue a ir con él 1 milla, ve con él 2. Dale al que te pida, y no te apartes del que quiera pedirte prestado. Has oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Mas yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que ¿qué? Por los que los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre. En otras palabras, si usted tiene esta respuesta, si usted actúa de esta manera, actuará como Dios, se verá como Él. La gente dirá al verlo, este hombre, esta mujer debe pertenecer a Dios porque actúa como Dios. Romanos capítulo 12, verso 14 dice Pablo, bendice a los que te persiguen, bendecid y no maldigáis. Este es un concepto básico. Versículo 17 de Romanos 12, nunca pagues mal por mal a nadie. Palabras sencillas, no tome represalias. Es un principio básico, bíblico para nuestras vidas, es directo. Y Pedro dice que si actúa de esta manera, amará la vida y verá buenos días. Todos conocemos personas que están amargadas por un sentimiento de venganza en su corazón. Y eso les aparta de ver buenos días y amar la vida. Si miramos primera de Tesalonicenses 5:15, de nuevo Pablo recuerda a los creyentes, miren que nadie pague a otro mal por mal, sino busquen siempre lo que es bueno los unos para los otros y para todos. De nuevo, no sea vengativo y habla de recibir acciones con mala intención. Vamos a la siguiente declaración del versículo 9. Dice, no debe devolver mal por mal o insulto por insulto. Entonces aquí pasa Pedro de actuar a hablar, la manera en la que hablamos. No solo no debe vengarse con sus acciones, sino que tampoco debe tomar represalias verbales. Fácil, ¿no? La verdad es que cuando alguien nos ataca, casi que una respuesta reflejo es devolver ese ataque verbal, contraatacar. El término insulto aquí significa una reprimenda o una injuria o hablar mal. Eso, delante de Dios, es algo intolerable para alguien que quiera amar la vida y ver buenos días. Entonces, si amar la vida comienza al tener una buena actitud, una actitud de paz, de simpatía, compasión, amor, humildad, usted notará que esa persona realmente va a ser muy feliz. Y si esa persona tiene esa actitud, es muy difícil hacerla enfadar, provocar en ella una mala respuesta por una agresión. Y la verdad es que cuando son perseguidos o atacados de manera injusta o tienen hostilidad hacia ellos, no toman venganza, no toman represalias, ni siquiera de tipo verbal. Y como resultado ellos tienen paz en sus corazones. Guardan silencio. De esa manera no crece ninguna raíz de amargura. No padecen de ira, de furor, de actitudes que le consumen desde su interior. Pedro dice, si realmente quiere amar la vida y ver buenos días, días felices, gratificantes, significativos, empiece por tener la actitud correcta y también por dar la respuesta correcta en los diferentes aspectos de la vida. Jesús mismo enseñó sobre este tema
Pablo, por supuesto, aprendió del Señor, así como fue guiado a hablar de este tema por la inspiración del Espíritu Santo. Miremos lo que Pablo dijo a este respecto, 1 Corintios 4:12. Cuando se nos insulta, bendecimos, y cuando se nos persigue, lo soportamos. ¿Quieres ser una persona feliz? Cuando le insulten, le maltraten, le acusen falsamente, bendiga a quien lo está atacando. 1 Corintios 5, verso 11. De hecho, te escribí que no te relaciones con ningún supuesto hermano que sea inmoral, avaro, idólatra o maldiciente. Ni siquiera querrá asociarse con alguien que insulta a la gente. Y mire que el maldiciente está asociado en una categoría muy mala. Está asociado con los codiciosos, los idólatras, los borrachos y los estafadores. 1 Corintios 6:10, de nuevo, Pablo menciona a aquellos que usan su boca para maldecir. Pero la pregunta es, ¿quién les dará el pago? ¿Quién les dará lo que se merecen? ¿Qué dijo el Señor? Mía es la venganza, yo pagaré. Deje que Dios se encargue de esas personas. ¿Cuál es la respuesta adecuada, correcta para un creyente que es perseguido, maltratado, que está padeciendo hostilidad? La respuesta correcta es amar a sus enemigos. Eso es exactamente lo que Pedro dice aquí. Mire, 1 Pedro, verso 9, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino dando una bendición. Unas palabrotas bien feas contra nosotros, amigo, Dios le bendiga. Esa es la respuesta correcta, dice Pedro. A cambio, dales una bendición. Pero, ¿qué significa dar una bendición? La verdad es que no somos sacerdotes para andar por ahí diciendo, hijo, que Dios te bendiga, como algunos lo hacen. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir Pedro aquí? El término aquí es una palabra de la que obtenemos la palabra elogio. ¿Qué incluye un elogio? Vamos a ver algunas cosas que puede incluir este concepto. El número 1 sería amar a alguien de manera incondicional. ¿Cómo puedo saber eso? Jesús dijo en Mateo capítulo 5, amarás a tus enemigos y orarás por los que te persigan. Ama a tus enemigos, y eso realmente cumple con el mandamiento de no devolver mal por mal, ni ojo por ojo, ni diente por diente. Si alguien le hace daño, no le devuelva ese mal, ámelo, dice el Señor. Esa es la primera forma en que uno puede bendecir a alguien, con un amor incondicional. Y recuerde, esto no es una emoción, no es sentir algo bonito. En realidad, esa palabra se relaciona más con un acto de servicio. Usted busca mostrar su amor a través de servirles. ¿Quiere convertir a un enemigo en amigo? Encuentre la manera de servirle. La segunda cosa que implica, que encierra ese concepto de bendecir, es orar por su salvación. Eso es lo que dice Mateo 5:44. No solo los ama, pero también ora por los que lo persigan. Si lo tratan con maldad y hostilidad, usted bendice, amando a esa persona, mostrándole actos de servicio, y orar por su salvación. Eso es algo esencial. La tercera cosa que está incluida ahí es estar agradecido por ellos. En otras palabras, el término bendecir con frecuencia en las Escrituras significa agradecer. Cuando bendecimos a Dios, le damos gracias. Cuando Jesús tomó el pan y lo bendijo, ¿recuerdan ahí? Cuando multiplicó panes y peces, agradeció a Dios por ello. ¿Cómo llamamos al acto de orar en la mesa? Vamos a bendecir los alimentos, vamos a bendecir a Dios. Entonces, en este concepto de bendecir está incluido la idea de agradecer.
Al ser agredido e insultado, lo que quiere hacer, en primer lugar, es amor de manera incondicional, sirviendo. En segundo lugar, ora por la salvación, o si son salvos, ora por su crecimiento espiritual. Y en tercer lugar, expresa gratitud por esas personas. Le voy a dar una cuarta forma. Puede bendecir una persona al hablar bien de ella. Mire Lucas 1:42. Sucedió que cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, el bebé saltó en su vientre y ella se llenó del Espíritu Santo y dijo en voz alta a María: bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y aquí, en este pasaje de Lucas 1:42, la idea es la bendición al hablar bien. Cuando alguien sea malo, desagradable con usted o lo insulte, hable bien de ellos. Encuentre alguna manera de hablar bien de esas personas. Devuelva a cambio de sus insultos, a cambio del dolor que usted está recibiendo, devuelva elogios, hablar bien. Y luego quizá un quinto elemento en bendecir a alguien, no solo amarlos de manera incondicional, al demostrar ese amor, al servirlos, orando por su salud espiritual y por su salvación, agradecerles, hablar bien de ellos y en quinto lugar, buscar y desear su bienestar. Lucas 6:28. Bendice a los que te maldicen, ora por los que te maltratan. Esa es la misma idea básica que está incluida al orar por su salvación. Solo que este concepto va un poco más allá. Mire Mateo 25:34. El rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino. La bendición incluye procurar el bienestar. Si quiere bendecir a alguien cuando lo insulta, lo maltrata, ámele sirviendo incondicionalmente, ore por su salvación y su crecimiento espiritual, agradezca a Dios por ellos, hable bien de ellos y busque intencionalmente su bienestar. ¿Sabe cómo resumir todas estas cosas de las que hemos hablado? Lo podemos resumir con una sola palabra que empieza por P: perdonar. Ese es el término que lo abarca todo. Porque el perdón es lo que le va a dar la capacidad de actuar, de responder de esa manera. ¿Qué equivale al perdón? El amor desinteresado, perdonador, misericordioso hacia alguien que nos hace daño. Recuerdo profundamente el testimonio de una mujer que fue violada y no descansó hasta ir a la cárcel, buscar a su agresor y presentarle el Evangelio. Eso es perdonar, buscar el bien, bendecir a la persona, servirle, agradecer a Dios por su vida. Primera de Pedro 2:21 dice que nuestro modelo es Cristo. Cristo sufrió por ti dejándote un ejemplo para que lo sigas en sus pasos. Él nunca pecó, dice Pedro, ni se halló engaño en su boca, y mientras era injuriado, no respondió con injurias. Mientras sufría, no profirió amenazas, sino que se encomendó al que juzga con justicia. Esa es la manera de responder ante el mal de alguien hacia nosotros. Solo se compromete delante de Dios a esperar en que Dios trate con esa persona y no profiere y no toma ninguna represalia. Quiero que me escuchen con atención. Si Jesús pudo hacer esto, siendo Jesús un ser perfecto y, como dice el versículo 22, nunca cometió ningún pecado, ¿cuánto más deberíamos poder hacerlo nosotros, que somos pecadores indignos? Y ténganme un poquito de paciencia para que me entienda este concepto. Lo que quiero decirles es que hay una respuesta adecuada. Si quiere vivir la vida al máximo y disfrutarla, amarla, debe aprender a tener la actitud correcta y la reacción correcta.
Ninguna otra respuesta es tolerable. Eso está muy claro al final del versículo 9, porque fuisteis llamado con el propósito de que pudieras heredar una bendición. Veamos lo que eso significa. Fue llamado, eso se refiere a su elección para ser salvo. Fue elegido para salvación con el propósito de heredar una bendición. Ojo, fue elegido para recibir un regalo gratuito. La implicación es que fue un regalo inmerecido, un regalo que no podía ganar, sin mérito. Fue elegido por Dios para bendición. El punto es que recibimos este regalo gratuitamente, la bendición de Dios sin mérito, en lugar de recibir su venganza, la venganza de Dios a quien hemos ofendido. Y por esa razón debemos saber bien cómo perdonar gratuitamente a otro. Es una gran verdad. Deberíamos estar dispuestos a perdonar inmerecidamente a otros, ya que nosotros fuimos perdonados sin merecerlo. Ofendimos a Dios. Nos dio el pago, se vengó de nosotros. De ninguna manera. Nosotros ofendimos a Dios y Él nos perdonó, nos dio una bendición inmerecida. Vamos a tener una ilustración, Mateo capítulo 18, verso 21. Pedro se acerca al Señor y le dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y quiero que recuerde, o que se entere, de que los paganos decían que no se debe perdonar, que se debe tomar venganza. Los judíos que decían: debes perdonar a alguien hasta 3 veces y luego toma represalia. Pedro pensó impresionar al Señor por su comprensión y le dijo: perdonaré a mi hermano hasta 7 veces. Note que Pedro duplicó la medida de los judíos y le añadió un punto más. Seguramente esperó que el Señor le diera unas palmaditas en su espalda por ser tan generosos. ¿Pero qué le dijo el Señor? No 7, sino hasta 70 veces 7. Y también dijo, según el registro de otro evangelio, aún 7 veces al día. En otras palabras, perdona sin cesar. Quizá alguien que está escuchando a Jesús diría: ¡hey, Jesús, eso es demasiado! Entonces Jesús le diría: permítame le cuento una historia, una parábola. Vamos a Mateo 18:23. Por esta razón el reino de los cielos puede compararse a un cierto rey que deseaba ajustar cuentas con sus esclavos, y cuando había comenzado a hacerlo le trajeron a alguien que le debía 10,000 talentos. Eso es una suma grandísima. Pero como no tenía los medios para pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su esposa e hijos y con todos sus bienes, y se le pagara. El esclavo, por tanto, cae, se postra ante él y le dice: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el señor de ese esclavo sintió compasión y lo liberó y le perdonó toda la deuda. Buen tipo, ¿no? Un rey muy compasivo. Mire el versículo 28. El esclavo salió y encontró a uno de sus compañeros, otro esclavo, que le debía 100 denarios. Eso más o menos es el salario de 100 días de trabajo. Encontró al tipo, lo agarró y comenzó a estrangularlo diciendo: págame lo que me debes. Así que su compañero esclavo se arrojó a sus pies y comenzó a suplicarle. Miren que dio el mismas palabras que usó él: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Sin embargo, él no estuvo dispuesto y lo arrojó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Entonces, cuando los otros esclavos vieron lo que había sucedido, se entristecieron profundamente y vinieron e informaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda esa deuda porque me suplicaste. ¿No debiste tú también haber tenido misericordia de tu compañero como yo tuve misericordia de ti? Y su señor, movido con gran ira, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también, dice Jesús, mi Padre hará con vosotros si cada uno no perdona
de corazón a su hermano. ¡Wow! ¿Lo podemos entender? La realidad es que todos nosotros teníamos una gran deuda con Dios y hemos recibido su perdón compasivo. Y si nosotros al recibir ese perdón vamos y tomamos venganza de alguien que nos daña, realmente no hemos entendido cuánto se nos ha perdonado. Es imposible que usted tenga dos raseros, uno para medirse a usted cuando debe, otro cuando le deben a usted. Así que debemos ser conocidos como personas que perdonan. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados. Fuimos elegidos con el propósito de recibir una bendición. La palabra heredar una bendición, esa palabra heredar significa recibir algo que no se puede ganar. Eso se nos ha dado gratuitamente, una bendición inmerecida. ¿No deberíamos nosotros estar dispuestos a bendecir a quienes no lo merecen, a quienes nos ultrajan y nos maltratan? Hace mucho tiempo, un hombre, un anónimo, dijo lo siguiente: al perdonar, revela y sana la herida. Trata al agresor como si no lo hubiera agredido y por tanto ya no siente el dolor que le había provocado. En otras palabras, si quiere quitar el aguijón y sanar la herida, perdone a su agresor. Pedro dice, si quiere amar la vida y ver días buenos, comience con la actitud correcta, tome la acción correcta que es perdonar, no vengarse, y en la próxima vez que nos encontremos vamos a mirar, vamos a estudiar que Pedro además de esto nos dice que debemos vivir con los estándares correctos, es vivir por la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por ser bueno, fiel, gracias por cuidar de nosotros, gracias por la salvación que no merecemos, gracias por tu perdón, gracias por bendecirnos de manera inmerecida. Señor, te pedimos que podamos bendecir a otras personas, perdonar a quienes nos hacen daño, Señor, a quienes nos rechazan y nos maltratan. Ayúdanos a perdonar como tú nos perdonaste a nosotros. Ayúdanos a estar dispuestos a bendecir a quien no lo merece, así como nosotros que no merecíamos tu bendición, tu perdón, sino tu venganza, fuimos perdonados por un Dios compasivo y misericordioso. Te damos las gracias en este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Agradecemos a Dios el tiempo que hemos podido compartir escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarnos y recuerden que estas enseñanzas están en nuestro canal de YouTube y que podrán verlas nuevamente. Gracias por su compañía y nos veremos en nuestras próximas reuniones. Dios les bendiga.